Imagínate ser un genio autodidacta que, sin estudios formales, logra revolucionar la ciencia de los cohetes y sentar las bases de lo que más tarde se convertiría en la NASA. Pero, al mismo tiempo, ser un devoto del ocultismo, realizar rituales esotéricos y estar convencido de que fuerzas sobrenaturales te guían en tu camino. Esta es la historia de Jack Parsons, un hombre cuya vida fue una mezcla de brillantez científica y obsesión por lo prohibido. ¿Fue su éxito resultado de su intelecto, o acaso hizo un pacto con algo más oscuro para alcanzar la grandeza? John Viteside Parsons, mejor conocido como Jack Parsons, nació en 1914 en Los Ángeles, California. Desde pequeño, mostró una gran fascinación por la ciencia ficción y los experimentos con explosivos. Mientras otros niños jugaban con juguetes convencionales, Parsons pasaba horas creando pequeños cohetes caseros en el patio de su casa. Pero su infancia no fue fácil. Su padre abandonó a la familia cuando él era solo un niño, y su madre, de clase alta, intentó compensar la ausencia paterna dándole una educación refinada. Sin embargo, Parsons nunca encajó del todo en los círculos aristocráticos de Los Ángeles. Desde joven, Parsons se obsesionó con la idea de viajar al espacio. Leía con avidez cualquier libro que hablara sobre cohetes y propulsión, y en la adolescencia empezó a experimentar con combustibles en su garaje. A pesar de su evidente inteligencia, nunca logró completar sus estudios universitarios. La falta de un título formal no le impidió convertirse en un referente dentro del mundo de la ingeniería aeroespacial. En la década de 1930, Parsons comenzó a trabajar con un grupo de entusiastas de los cohetes en el Instituto de Tecnología de California, Caltech. En aquel entonces, la idea de construir cohetes lo suficientemente potentes como para salir de la atmósfera terrestre parecía un sueño imposible, incluso para los científicos más experimentados. Sin embargo, Parsons y su equipo, conocido como el Suicide Squad debido a la peligrosidad de sus experimentos, lograron avances fundamentales en la propulsión de cohetes con combustible sólido y líquido. A pesar de no contar con una educación formal en ingeniería, Parsons tenía una intuición excepcional para la química de los combustibles y una creatividad que lo distinguía de los científicos convencionales. Sus avances llamaron la atención del ejército de los Estados Unidos, que empezó a financiar sus investigaciones en plena Segunda Guerra Mundial. El trabajo de Parsons fue crucial para el desarrollo de los misiles de largo alcance y sentó las bases para la creación del Laboratorio de Propulsión a Chorro J. Planta, que eventualmente se convertiría en una de las piedras angulares de la NASA. Pero mientras Parsons ascendía en el mundo de la ciencia, su vida personal tomaba un giro cada vez más oscuro. A finales de la década de 1930, entró en contacto con el ocultismo y las sociedades esotéricas. Su fascinación por lo desconocido lo llevó a unirse a la Ordo Templi Orientis, OTO, una sociedad secreta dirigida en aquel entonces por Aleister Crowley, uno de los ocultistas más influyentes y controvertidos del siglo XX. Parsons no solo se convirtió en un miembro activo de la OTO, sino que llegó a liderar la rama de Los Ángeles, organizando rituales y ceremonias en su propia casa. Lo más inquietante de su historia es que no veía contradicción entre la ciencia y el ocultismo. Para él, ambas disciplinas eran caminos distintos hacia el mismo objetivo, el conocimiento absoluto y el poder sobre la realidad. Parsons afirmaba que sus investigaciones científicas eran guiadas por fuerzas sobrenaturales y que su éxito en la ingeniería aeroespacial no se debía únicamente a su talento, sino también a su conexión con entidades más allá de la comprensión humana. En su mansión de Pasadena, Parsons realizaba rituales en los que invocaba espíritus y buscaba comunicarse con entidades interdimensionales. La casa se convirtió en un centro de reuniones para personajes excéntricos, desde científicos hasta artistas y seguidores del ocultismo. Se decía que en esas reuniones se llevaban a cabo prácticas sexuales ritualísticas, invocaciones demoníacas y experimentos esotéricos que buscaban abrir portales hacia otras dimensiones. Su vida parecía una paradoja. De día, un respetado científico trabajando en proyectos que cambiarían el futuro de la humanidad. De noche, un devoto del ocultismo, inmerso en rituales y prácticas que desafiaban la lógica y la moral de su época. Pero, ¿hasta qué punto su éxito estuvo influenciado por estas creencias? ¿Fue realmente un genio que rompió barreras con su intelecto, o su conocimiento le fue otorgado por algo más allá de este mundo? La historia de Jack Parsons es una de las más inquietantes en la historia de la ciencia. Un hombre que no solo revolucionó la tecnología de los cohetes, sino que también buscó trascender los límites de la realidad misma. Su destino, sin embargo, estaba marcado por la tragedia, y su vida terminaría de manera tan misteriosa como había sido su existencia. Jack Parsons no solo era un científico brillante, también era un hombre obsesionado con lo oculto.
Para él, la magia y la ciencia no eran fuerzas opuestas, sino dos caminos distintos hacia el mismo destino, el dominio absoluto sobre la realidad. Mientras que otros ingenieros se limitaban a trabajar con cálculos y ecuaciones, Parsons creía que su trabajo con cohetes era, en esencia, un acto de magia. Y llevó esa creencia a un nivel extremo, practicando rituales que muchos consideraban peligrosos e incluso blasfemos. Cuando Parsons entró en contacto con la Ordo Templi Orientis, Otto, y con las enseñanzas de Aleister Crowley, no lo hizo como un simple aficionado. Se sumergió completamente en el mundo del ocultismo, convirtiéndose en un discípulo ferviente de las ideas de Crowley sobre la magia ceremonial y el contacto con entidades superiores. Su casa en Pasadena se convirtió en un centro de reuniones para ocultistas, intelectuales y seguidores de la magia negra. En ese lugar, se realizaban rituales destinados a invocar espíritus y fuerzas que, según Parsons, le otorgaban poder y conocimiento. La base de su creencia estaba en la llamada telema, la doctrina creada por Crowley que predicaba el lema «Haz tu voluntad será toda la ley». Esta filosofía defendía la idea de que cada individuo debía encontrar su verdadero propósito en la vida y seguirlo sin restricciones morales o sociales. Parsons interpretó esta enseñanza de manera extrema. Creía que, mediante rituales mágicos, podía obtener todo lo que deseaba, incluso el poder sobre el destino de la humanidad. Uno de sus rituales más famosos fue el llamado Babylon Working, un conjunto de ceremonias realizadas entre 1946 y 1947 con el objetivo de invocar a la diosa Babylon, una entidad descrita en la magia telémica como la madre del caos y la personificación de la energía femenina destructora y creadora. Según Parsons, este ritual tenía la intención de abrir un portal dimensional y traer a la Tierra una entidad superior que transformaría el curso de la humanidad. Para llevar a cabo el Babylon Working, Parsons realizó una serie de invocaciones y prácticas esotéricas que incluían el uso de sangre, símbolos cabalísticos y mantres de poder. Se dice que durante estos rituales ocurrían fenómenos extraños. Luces inexplicables aparecían en el cielo, objetos se movían solos y testigos afirmaban haber sentido presencias invisibles en la habitación. Parsons estaba convencido de que su experimento había sido un éxito y que una fuerza más allá de la comprensión humana había respondido a su llamado. Pero no todo el mundo compartía su entusiasmo. Incluso dentro de la comunidad ocultista, muchos consideraban que estaba jugando con fuerzas que no podía controlar. Se rumoreaba que sus rituales estaban atrayendo entidades peligrosas y que su obsesión con el ocultismo estaba afectando su juicio. Sus amigos y colegas comenzaron a distanciarse de él, y su comportamiento se volvió cada vez más errático. Lo más inquietante es que Parsons creía que su conocimiento en ingeniería no provenía únicamente de su inteligencia y estudios, sino que le había sido otorgado por entidades espirituales. En sus escritos personales, menciona haber recibido revelaciones durante sus rituales, información que luego aplicaba en su trabajo con cohetes. Según su propia versión de los hechos, las fórmulas y avances que logró en la propulsión a chorro no fueron el resultado de su esfuerzo, sino de un conocimiento que le fue transmitido por seres de otra dimensión. Esta creencia llevó a Parsons a ver su trabajo en la ciencia como una forma de alquimia moderna. En su mente, los cohetes no eran solo máquinas, sino herramientas mágicas capaces de trascender las barreras de la Tierra y conectar a la humanidad con lo divino. Veía el lanzamiento de un cohete como un acto ritual, una ofrenda a las fuerzas cósmicas que lo guiaban. Pero la combinación de magia y ciencia no fue bien vista por las instituciones con las que trabajaba. A medida que sus prácticas ocultistas se hicieron más conocidas, comenzó a ser visto como una figura controversial y peligrosa. Los militares que antes financiaban su trabajo comenzaron a sospechar de él, y su reputación dentro de la comunidad científica empezó a deteriorarse. Sin embargo, Parsons no parecía preocupado por las consecuencias. Su fe en el ocultismo era absoluta, y estaba convencido de que las entidades con las que se comunicaba le darían la clave para alcanzar sus objetivos. Pero, ¿hasta qué punto estaba dispuesto a llegar? ¿Había cruzado un límite del que no podría regresar? El problema de jugar con fuerzas desconocidas es que, tarde o temprano, el precio a pagar puede ser demasiado alto. Y Parsons estaba a punto de descubrirlo de la peor manera. Jack Parsons no solo creía en la magia, la vivía, la respiraba y la practicaba con una devoción fanática. Para él, los rituales no eran simples ceremonias simbólicas, sino herramientas reales para alterar la realidad. Se convenció de que su destino estaba ligado a fuerzas más allá de la comprensión humana y que su conocimiento sobre cohetes no era producto de la casualidad, sino parte de un plan oculto. Pero la pregunta más perturbadora sigue en el aire.
¿Hasta qué punto estuvo dispuesto a llegar para obtener ese poder? A medida que su obsesión con el ocultismo crecía, también lo hacía su deseo de alcanzar un nivel superior de conocimiento. No le bastaba con ser un pionero en la propulsión a chorro, quería más. Quería desvelar los secretos del universo, romper los límites impuestos por la ciencia y la religión, y convertirse en algo más que un simple mortal. Y entonces surgió la teoría que lo perseguiría hasta su muerte. ¿Hizo un pacto con entidades demoníacas a cambio de su éxito? Parsons creía en la existencia de inteligencias superiores que podían otorgar poder a aquellos lo suficientemente audaces para buscarlas. En sus escritos, menciona que en varias ocasiones sintió la presencia de seres invisibles durante sus rituales. Algunos de sus seguidores afirmaban que, durante sus ceremonias, su voz cambiaba, su cuerpo parecía moverse de manera inhumana y en ocasiones hablaba en lenguas desconocidas. Uno de los episodios más escalofriantes ocurrió durante el Babylon Working. Según testigos, Parsons estaba completamente inmerso en sus invocaciones cuando, de repente, el ambiente en la habitación cambió. La temperatura descendió abruptamente, las velas comenzaron a parpadear de manera errática y una fuerza invisible sacudió la casa entera. Parsons, en estado de trance, proclamó que algo había respondido. Días después de aquel ritual, Parsons aseguró que había logrado establecer contacto con una entidad y que había recibido instrucciones sobre cómo continuar su trabajo. Se volvió más reservado y empezó a escribir compulsivamente, llenando páginas con símbolos extraños y ecuaciones que, según él, contenían secretos jamás revelados a la humanidad. Aquí es donde las cosas se vuelven aún más inquietantes. Parsons afirmaba que su conocimiento sobre la propulsión de cohetes no solo venía de su propia inteligencia, sino que le había sido entregado por una fuerza superior. En sus cartas a Aleister Crowley, hablaba de sueños en los que entidades le mostraban complejas fórmulas matemáticas y diseños de cohetes. Incluso algunos de sus colegas se asombraban de su capacidad para encontrar soluciones innovadoras a problemas que habían desconcertado a ingenieros con más formación académica. Pero, si realmente había hecho un pacto, ¿cuál fue el precio? Con el tiempo, la vida de Parsons comenzó a desmoronarse. Lo que antes parecía una mezcla exitosa entre su carrera científica y sus prácticas ocultistas, empezó a convertirse en una espiral descendente. Fue expulsado de los proyectos aeroespaciales debido a su asociación con el ocultismo y las sospechas de espionaje en plena Guerra Fría. Pasó de ser un respetado científico a un paria en la comunidad científica. Su situación financiera se volvió precaria, y para sobrevivir, comenzó a trabajar en proyectos menores y a fabricar explosivos por encargo. Pasó de codearse con los líderes de la industria aeroespacial a mezclarse con personajes turbios que solo querían aprovecharse de su conocimiento. Y lo más preocupante, parecía cada vez más atormentado. En sus últimos escritos, Parsons mencionaba sentir una presencia constante observándolo, como si algo estuviera esperando el momento adecuado para reclamar lo que le pertenecía. Se volvió paranoico, convencido de que había fuerzas, tanto humanas como sobrenaturales, trabajando en su contra. El pacto que hizo, ya fuera real o simbólico, parecía haberle otorgado todo lo que deseaba en un principio. Pero ahora, su mundo se derrumbaba y el poder que tanto anheló parecía haberse vuelto en su contra. Y entonces, ocurrió la tragedia. El 17 de junio de 1952, Jack Parsons murió en una explosión en su laboratorio casero. Oficialmente, se declaró un accidente mientras manipulaba productos químicos, pero las circunstancias de su muerte siguen siendo objeto de debate. Algunos creen que fue un asesinato, que alguien quería silenciarlo antes de que revelara algo que no debía. Otros sostienen que su obsesión con el ocultismo lo llevó a cometer un error fatal. Pero hay quienes piensan que la explicación es mucho más oscura, que su pacto finalmente había llegado a su fin y el precio debía ser pagado. ¿Vendió Jack Parsons su alma a cambio de conocimiento? ¿Fue víctima de su propia arrogancia o de fuerzas que no podía comprender? Sea cual sea la verdad, su historia sigue siendo uno de los mayores enigmas en la intersección entre la ciencia y lo oculto. Un hombre que llevó a la humanidad más cerca de las estrellas, pero que, en su búsqueda de poder absoluto, terminó consumido por las mismas fuerzas que intentó dominar. La muerte de Jack Parsons fue tan misteriosa como su vida. El informe oficial decía que había sido un accidente, una explosión en su laboratorio casero mientras manipulaba productos químicos altamente volátiles. Pero las circunstancias levantaron muchas sospechas. ¿Cómo pudo un experto en explosivos cometer un error tan básico? ¿Realmente fue un simple accidente, o acaso las fuerzas con las que jugaba finalmente lo atraparon?
El cuerpo de Parsons fue encontrado entre los escombros, con graves quemaduras y múltiples fracturas. A pesar de sus heridas, todavía estaba con vida cuando lo sacaron del desastre. Testigos afirman que, mientras era llevado al hospital, murmuraba palabras ininteligibles. Algunos dicen que repetía frases en un lenguaje desconocido, mientras otros creen que estaba pronunciando una última invocación. Minutos después, falleció. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Cuando la policía investigó su casa, encontraron cuadernos llenos de ecuaciones y símbolos esotéricos, como si Parsons hubiera estado intentando descifrar algún tipo de código oculto. Algunos de sus seguidores aseguraron que, antes de su muerte, estaba convencido de que había logrado abrir un portal dimensional, y que su objetivo final era atravesarlo. ¿Podría haber sido la explosión un intento fallido de completar su último experimento? Hay varias teorías sobre lo que realmente ocurrió ese día. Algunos creen que Parsons fue asesinado. Su participación en proyectos aeroespaciales lo puso en contacto con información clasificada, y con la creciente paranoia de la Guerra Fría, es posible que el gobierno lo haya visto como una amenaza. Se sabe que el FBI ya lo estaba vigilando debido a sus conexiones con el ocultismo y sus supuestos vínculos con grupos radicales. ¿Podría haber sido eliminado antes de que revelara algo comprometedor? Otros piensan que Parsons fue víctima de su propio pacto. Si realmente había hecho un trato con fuerzas sobrenaturales a cambio de conocimiento, quizás su tiempo simplemente se había agotado. En la historia del ocultismo hay múltiples relatos de individuos que obtuvieron poder y sabiduría a cambio de algo, solo para encontrar un final trágico cuando llegó el momento de pagar su deuda. Y luego está la teoría más perturbadora, que Parsons logró lo que buscaba. Que, de alguna manera, su trabajo en la magia y la ciencia finalmente dio frutos, y que la explosión no fue un accidente, sino resultado de un ritual que lo llevó a otra realidad. Algunos de sus escritos sugieren que creía en la posibilidad de atravesar dimensiones y que su objetivo final era trascender el mundo físico. Lo más extraño de todo es que, después de su muerte, su legado fue cuidadosamente borrado de la historia oficial. A pesar de haber sido una figura clave en el desarrollo de la propulsión a chorro y un pionero en la exploración espacial, su nombre rara vez aparece en los libros de texto. Su influencia en la NASA y en la tecnología de cohetes es innegable, pero su conexión con el ocultismo hizo que muchos quisieran olvidar su existencia. Hoy, el Laboratorio de Propulsión a Chorro J. Planta, la institución que él ayudó a fundar, sigue siendo uno de los principales centros de exploración espacial del mundo. Irónicamente, la organización que Parsons ayudó a crear ahora prefiere no hablar de él. Sus contribuciones científicas son innegables, pero su vida personal sigue envuelta en un velo de misterio. Entonces, ¿quién fue realmente Jack Parsons? ¿Un genio adelantado a su tiempo, o un hombre que hizo un trato con lo desconocido y pagó el precio? ¿Fue un visionario que combinó ciencia y magia, o simplemente alguien que se dejó consumir por sus propias obsesiones? Las respuestas pueden estar perdidas para siempre, pero su historia sigue viva, desafiando todo lo que creemos saber sobre los límites del conocimiento y el poder. Y ahora la pregunta es para ti, ¿crees que Parsons realmente hizo un pacto con fuerzas oscuras? ¿O fue simplemente un hombre brillante que se dejó llevar por su propia locura? Déjanos tu opinión en los comentarios, y dime si conoces alguna otra historia de personas que pudieron haber vendido su alma por poder o conocimiento. No olvides suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo vídeo, si es que el misterio no nos encuentra primero.